Bienvenidos a un culto más que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. El día de hoy le invito a que comencemos entonando un coro sacado de una porción de la Biblia, el Salmo 113. Aquí nosotros le estaremos poniendo la letra en pantalla, pero si gusta también puede consultar directamente del pasaje de la Biblia. ¡Adelante! Vamos a alabar a Dios por medio de leer su palabra. Le invitamos frecuentemente a que tenga una Biblia cerca de usted durante estos cultos. El día de hoy le pedimos que la abra en el Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 1, versos del 7 al 9. La letra también aparecerá en su pantalla y lo leeremos simultáneamente con usted. Adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora vamos a recibir la palabra de Dios por parte de nuestro hermano Pastor Vicente. El mensaje del día de hoy se titula Nunca se apartará de tu boca este libro. Recuerde que le invitamos a que siempre tenga un bloc de notas y un lápiz o bolígrafo para que pueda anotar tanto el título de la predicación como el mensaje. Si hay algo que no entiende o que le gustaría hacérnoslo saber, puede dejarlo en la caja de comentarios en la parte inferior de este video. Sin más que decir, comenzamos. Esperamos que Dios le hable por medio de esta predicación. Adelante. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios el día de hoy
Le invito a que se quede aquí con nosotros. Y pues precisamente es 22 de agosto del año 2021, es el mes de la Biblia, agosto. Aquí en México así lo celebramos, muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias cristianas, y pues es muy importante leer la Biblia. Tenemos que hacer énfasis en esa importancia. Así que hoy vamos a reflexionar sobre esto. Les pido por favor que cierren sus ojos y me acompañen en una oración a nuestro Dios para que todo lo que aquí se escuche sea de bendición y de edificación para todos. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, oramos delante de ti, suplicándote, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que por medio de esta predicación recibamos de ti instrucción, recibamos bendición, edificación e incluso reprensión, Señor. Te suplicamos que tú quites de nosotros toda distracción, que nos ayudes a estar concentrados en ti y en tu mensaje. Ayúdame a ser un instrumento útil para ti. Perdona nuestros pecados, Señor, y que la palabra que voy a decir sea sin ninguna mancha de error, Señor, ni de ninguna imperfección, para que así, Señor, se puedan edificar el mayor número de personas. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues la Biblia es un libro fabuloso, es un libro increíble que ha permanecido durante siglos con nosotros a pesar de muchos ataques, y gracias a Dios hoy lo tenemos aquí. Pero ¿sabe usted que la Biblia en realidad son muchos libros? Por eso decimos, vamos ahora al libro de Hechos, al libro de Génesis, al libro, etcétera, ¿verdad? Como el que leímos ahorita, Josué. Todos ellos son libros de la Biblia. Y la Biblia consta de 66 libros. Mucha gente sabía ya esto, pero ¿cuántos capítulos tendrá la Biblia? Bueno, tiene 1189 capítulos. Ahora, ¿cuál será el capítulo más pequeño de la Biblia? Es el Salmo 117, es el más pequeñito. Y ahí junto está el más grande de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Lo curioso también es que si vemos cuál es la mitad de la Biblia en cuanto a capítulos, cae en el Salmo 118. Y además, el versículo de en medio de la Biblia, si la partimos exactamente en dos, sería el Salmo 118, 8. ¿Sabe qué dice ese versículo? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Curioso, ¿verdad? Es importante saber más de la Biblia, pero es más importante aún leerla. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia completa? Total, todos los libros. Quizá una vez, o dos, o tres, o cinco, no sé. Respóndase usted mismo. Pero es importante que nosotros sepamos que la Biblia, no porque ya la leímos una vez, nos va a dejar de enseñar. Al contrario, mientras más veces la leamos, más vamos a aprender de Dios. Así que yo le exhorto, le motivo a que lea su Biblia. Le voy a dar ejemplos de algunos hombres de Dios que han leído muchas veces la Biblia completa. Por ejemplo, Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX. Él leyó la Biblia 100 veces completa. Otro hombre de Dios, George Mueller, es aquel gran padre de los huérfanos, le decían algunos. Ayudó con sus orfanatos a muchos niños que no tenían papá o mamá, o los dos. Y él leyó la Biblia al menos 200 veces. Se sabe que 100 de ellas la leyó de rodillas. Es una buena práctica que en las iglesias se lleve un control, una estadística de cuántos capítulos leemos por semana. A veces
uno, si no le piden cuentas, pues puede llegar a ser negligente en su lectura bíblica. Y pues esto no es para avergonzar a nadie, no es para poner en evidencia, ay, mira, no leyó mucho o leyó menos que yo. No, simplemente es para que sepamos cuánto estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y por supuesto, decir la verdad. Las estadísticas en las iglesias sirven para mejorar y estimular la lectura bíblica y también para saber el nivel espiritual que lleva la iglesia. Son para darnos cuenta de cómo estamos, es como un espejo. Cuando uno, por ejemplo, va a salir al trabajo o a la calle, pues se ve en el espejo y se da cuenta si está despeinado o tiene chueca la camisa o algo así, ¿verdad? Entonces, igual, si nosotros no nos vemos en el espejo de cuánto realmente estamos leyendo, no nos vamos a dar cuenta que estamos fallándole al Señor en nuestra lectura bíblica. ¿Saben lo más triste? Es que las estadísticas de lectura bíblica en todo el mundo están decayendo, según lo que reportan las iglesias. Y esto es muy triste. Y si lo queremos corregir, pues tenemos que empezar con nosotros mismos. Ahora, hay hermanos que he escuchado decir, bueno, yo no leo mucho, pero leo con muy buena calidad, entendiendo muy bien lo que estoy leyendo. Bueno, felicidades, que bueno que lo esté leyendo de calidad su lectura, ¿verdad? Que esté entendiendo todo, pero necesitamos las dos cosas, tanto calidad como cantidad. Y de hecho, no requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Simplemente con 15 o 20 minutos que nosotros dediquemos a la lectura de nuestra Biblia cada día, podemos llegar a hacer grandes cosas. Por ejemplo, pudiéramos llegar a leer toda la Biblia en un solo año, simplemente con 15 o 20 minutos al día. Le tengo un ejemplo. ¿Qué tal si usted, el mejor chef, el mejor cocinero, le prepara el platillo que más le gusta? Y después de que le enseña toda la cazuela, simplemente le da una cucharada a probar. Le dice, mira, aquí está, así me quedó. Le va a decir, bueno, deme un plato. Va a decir, no, es que yo te estoy dando algo de mucha calidad, pero es poquito, nada más una probadita. Pues yo creo que nos sentiríamos tristes, ¿verdad? De la misma forma, hay que leer de calidad, pero también leer lo más que podamos para que así nuestro espíritu esté mejor alimentado. En el otro extremo, también hay quienes dicen, bueno, yo ya leí 10 capítulos al día. Pues felicidades, hermano, pero ¿y de qué se trató la lectura? Ay, no me acuerdo, creo que era en Génesis. Pues sí, pero ¿qué decía? ¿O qué dejó para tu vida? ¿Qué enseñanza? No, pues ya no me acuerdo. Entonces no hubo calidad y sí hubo mucha cantidad. Tenemos que hacer un balance, que tengamos cantidad, pero también calidad. Ahora, regresando a las estadísticas que les comentaba, realmente son preocupantes. De hecho, también las ventas de Biblias han decaído últimamente mucho. Yo comenté con la persona encargada de ventas en una librería y me decía, en agosto, mes de la Biblia, del año pasado, por ejemplo, vendieron, quizás se pueden contar con los dedos de las manos o menos, las Biblias que vendieron, y eso que tenían descuento. El caso es que la Biblia no se está leyendo como debiera. Tanto es así que hasta las editoriales de las Biblias han sacado nuevas versiones, no versiones del texto, porque la Biblia es una, más sofisticadas, más atractivas. Por ejemplo, esta es una versión pues muy sencilla, ¿verdad? Es una Biblia que la puede uno llevar a muchos lugares. Hay Biblias grandotas, ¿verdad? Enormes, las de púlpito que se llaman. Hay también Biblias de estudio, pero también ya han sacado Biblias muy interesantes, ¿verdad? Que traen todo tipo de ilustraciones, de comentarios, de explicaciones. Hay Biblias de promesas, hay Biblias a colores. Bueno, hay muchos tipos de Biblias para que la gente se anime a leer más la palabra
y aún así pues se ve que no se avanza mucho en cuanto a esto. Si pensamos detenidamente, esto debería preocuparnos. Y no solamente a los creyentes, a los no creyentes. Pues está bien claro y se ha demostrado que los pueblos, los países o los lugares en donde se lee más la Biblia es donde hay menores índices de criminalidad, de violencia e incluso hay mayor prosperidad en la sociedad, en todos los sentidos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué debemos de leer entonces la Biblia? Bueno, el cristiano debe leer la Biblia y estudiarla porque es la palabra de Dios revelada al hombre. Y en ella se encuentra sin error la verdad que Dios quiere que conozcamos. Y aunque hay otros libros que dicen ser libros sagrados o libros en los cuales se basan algunas religiones del mundo, la Biblia incluso no solamente dice confía en mí, sino también nos da la oportunidad de comprobar y de probar que es correcta. Hay varios versículos como este que les voy a comentar. Está en Malaquías 3:10. Dice, pónganme ahora a prueba en esto. Eso lo dice Dios, ¿verdad? Y podemos corroborar cientos de datos que, por ejemplo, las ciudades que existieron, los reyes, los personajes, se ha corroborado con otros datos históricos, con otros relatos de la época que sí son ciertos. Las profecías, por ejemplo, hay muchas profecías que se cumplieron o que ahorita se están cumpliendo algunas o se han cumplido en el pasado y que Dios hace miles de años ya había dicho que pasarían. Entonces todas estas son pruebas y dice Dios, sí, pónganme a prueba, pongan a prueba que yo voy a cumplir las promesas que digo si ustedes cumplen las condiciones que yo les pongo. Podemos verificar los hechos históricos que relata la Biblia, comprobar los hechos científicos que describe también. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores, pues o de plano no quieren creer o tienen los oídos y los ojos cerrados. Hay gente que ni siquiera ha hecho ninguna investigación, ni quiere comprobar nada y solamente repite lo que escuchan de otras personas que son detractores de la palabra de Dios. Uno de esos detractores era un ateo, un joven ateo que pues estaba decidido a echar por tierra la confiabilidad de la Biblia. Por lo cual dijo, yo voy a estudiar, a investigar, a viajar, a hacer lo que tenga que hacer para compilar toda la información y comprobarles a los cristianos que la Biblia no es verdad. Y así lo hizo. Utilizó mucho tiempo, recursos y estuvo investigando todo tipo de información para tratar de echar por tierra lo que la Biblia decía. Pero para su sorpresa, cuando terminó esta investigación, pudo comprobar que en lugar de que la Biblia fuera falsa, fue todo lo contrario. Terminó encontrando evidencias que confirmaban la veracidad de la Biblia. Este joven se llama George McDowell y hoy es un autor cristiano y, por supuesto, un creyente cristiano muy famoso que ha escrito ya muchos libros, éxitos de librería. Además, como leímos en el texto, nosotros nos podemos beneficiar de leer la Biblia. Tiene muchos beneficios leer la Biblia. Uno de ellos ha sido comprobado por científicos. Cuando lees la Biblia, tu cerebro hace una gimnasia mental que con ningún otro libro puede hacer. De modo que las personas que lo leen a edad avanzada, pues tienen menos Alzheimer, por ejemplo. Pero vamos a olvidar ese tipo de beneficios de salud. Y vámonos a lo que la Biblia dice precisamente.
Y si nos regresamos a nuestro versículo clave de Josué 1, del 7 al 9, nos dice que tenemos que ponerla en práctica y que así Dios nos va a dar una promesa muy positiva para nuestra vida. Dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley, ¿verdad?, que mi siervo Moisés te ha mandado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos cuidar y hacer. No nada más leerla, tenemos que hacer lo que ahí dice. Ponerla en práctica. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a la Biblia, Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a prosperar. Ahora, la prosperidad no nada más es económica. Muchas veces la prosperidad es que tengamos bien a nuestra familia. Y a veces es mucho más importante, por ejemplo, tener bien a nuestros hijos, tener un lugar donde vivir, vivir en un lugar donde no haya criminalidad. A veces es mejor que tener mucho dinero. Entonces, Dios nos prospera de muchas maneras que a veces no nos damos cuenta. Pero aquí la promesa dice, si tú lees tu Biblia y la haces y la pones por obra, vas a ser prosperado en lo que emprendas. Pero para que estas cosas se vuelvan realidad, dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Necesitamos estar empapados de la Biblia. Necesitamos leerla y pensar en ella y pensar y reflexionar en lo que leímos, y no solamente leer por leer. Por eso dice, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación no es lo que nos han hecho creer, ¿verdad?, de meditación trascendental y esas cosas. No, esas son antibíblicas. Una meditación se refiere a que estar pensando, a estar reflexionando qué es lo que aprendí de la Biblia. En una ocasión a Jesús le presentaron a un hombre, quizás usted lo ha leído ahí en la Biblia, que era paralítico. Incluso hicieron ahí en el techo pues un orificio, un hueco para que cayera, para que pudiera caber este hombre en su camilla. Y cuando se lo presentaron a Jesús, él le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que todo el mundo esperaba? Que él lo sanara. Pero Jesús primero lo sanó de lo más importante, que eran sus pecados. Al ver que todos empezaban a murmurar, Jesús dijo en Lucas 5:23, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Aquí estamos viendo dos cosas que Jesús realmente hizo al final. Una de ellas es que le perdonaba sus pecados, y la otra es que lo sanaba y que milagrosamente este hombre que estaba paralítico pudiera volver a caminar. Y las dos cosas las hizo, pero aquí vemos algo interesante. Jesús le dijo, te perdono tus pecados, y eso es algo que nadie lo puede ver. O sea, ¿cómo puede uno saber si alguien ya le perdonó o no sus pecados? No es algo que se vea, que se palpe, no es algo que científicamente se pueda comprobar. Entonces, es algo espiritual, que por fe lo tenemos que entender. Pero al curar al paralítico, ahí sí fue una señal muy visible que todas las personas que lo rodeaban, todos los testigos que lo vieron, pues decían, oh, yo sí vi que ese hombre era paralítico, que no se podía mover, y Jesús lo sanó. De manera similar, hay cosas en la palabra de Dios, hay verdades que nos enseña que se pueden ver y otras que no se pueden ver. Hay aspectos espirituales de la Biblia que se tienen que mirar con los ojos de la fe. Y sin embargo, hay otras cosas que se pueden comprobar en cuanto a su veracidad, como lo que hablamos con este hermano que investigó
y que no creía al principio en la Biblia, después sí creyó. Podemos ver la exactitud histórica de los sucesos, podemos ver profecías que se cumplieron. Ahora, hay personas que piensan que porque la Biblia se escribió hace algunos miles de años, algunas partes de ella, pues ya no son ahora aplicables a nuestra vida moderna. Pero ¿saben qué? La Biblia ahí en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que ya ahorita tenemos ya fue antes, ya alguien había pensado en eso, ya las modas, las cosas, todo regresa. Sí, tenemos muchos adelantos tecnológicos como esto que estamos viendo ahorita, estamos viendo por internet un culto virtual. Sin embargo, el corazón del hombre, sus debilidades, sus sentimientos y sus pecados han sido siempre los mismos. Durante toda la historia de la humanidad ha habido crímenes, ha habido pecado, ha habido personas buenas, ha habido personas malas, y Dios conoce incluso el futuro. Por eso es válido seguir leyendo la Biblia, aunque estemos en el año 2021 y aunque muchos pasajes se escribieron en el Antiguo Testamento antes de Cristo, otros se escribieron en el primer siglo de nuestra era. Sin embargo, Dios dice, mi palabra no pasará. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios sigue siendo tan actual, tan viva y tan relevante para nosotros como lo fue para aquellas personas que vivieron en ese tiempo. Y si no me cree, lea su Biblia y va a ver si esos pecados que dice que debemos evitar, esas cosas que nos enseña, por ejemplo, Proverbios, todas esas enseñanzas, no les son útiles en la vida de hoy. Mientras leemos las páginas de la historia bíblica, nosotros vemos que Dios toca los corazones de los seres humanos y que hoy en día Él sigue tocando corazones y sigue viendo vidas transformadas por la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz. Entonces, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Hay mucha gente que busca amor, busca satisfacer sus necesidades en todo tipo de lugares equivocados. Pero si tan solo leyeran la Biblia, si tan solo se pusieran a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dijo respecto a este tema, qué es lo que el Señor me quiere guiar, hacia dónde, entonces la vida de ellos cambiaría de una manera positiva y de una manera abrumadora. Nuestro buen y misericordioso Creador nos enseña en la Biblia que Él quiere que tengamos un gozo eterno, no solamente una felicidad temporal aquí en la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Por la Biblia. Lee su palabra y ahí encontrarás consuelo en la aflicción. Lee la palabra de Dios y encontrarás seguridad en medio de la confusión. Lee la palabra del Señor y ahí encontrarás bendición en medio de los problemas. Lee la palabra de Dios y Él te dará esperanza en medio de la oscuridad. El Señor Jesús nos dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos la opción de, con la palabra, leer lo que Dios quiere, cómo Dios nos habla, y por medio de la oración, nosotros comunicarnos con Dios y pedirle lo que necesitamos. No dejes de leer la Biblia, tómala, utilízala, y cuando tú hagas lo que ahí dice, también el Señor te va a proveer de sus promesas. Dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas cuando tú hagas lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, suplicándote que nos ayudes a poner en práctica tu palabra y no solamente leerla de una manera superficial, sino entenderla, valorarla y estar siempre en tus caminos. Bendice a cada uno de los que están viendo este video. Si alguien tiene alguna enfermedad, sánale, Señor. Si alguien tiene alguna duda, Señor, tú aclárale su corazón. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues me pongo a sus órdenes aquí en esta misión Jesús, Esperanza y Vida. Si quiere visitarnos, vive en Aguascalientes, pues lo esperamos con gusto para conocerle y platicar con usted. Si vive en otro lado de la República o del mundo, pues nos puede escribir al WhatsApp o al Messenger que tenemos ahí en la descripción de este video. Para ver la descripción tiene que hacer clic ahí donde empieza el título del video y dice mostrar más. Yo me pongo a sus órdenes, soy el pastor Vicente Victorica y que el Señor le bendiga ricamente. Amén.